Hola amigos, hola amigas, espero que estén bien. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hoy quiero inaugurar, quiero abrir compartiendo con ustedes un poema algo conocido de la famosa obra Las flores del mal del poeta francés Charles Baudelaire. Se trata de una composición titulada A una que pasa, a una transeúnte. El poema describe el vínculo, un vínculo efímero, fantasioso. Describe una relación que se emplaza en una mera posibilidad. Una posibilidad, una probabilidad que nunca será consumada. Probabilidad que se da en el juego de las miradas entre su autor y una mujer que ve pasar entre las masas de gente, y permítame usar un juego de palabras magistral que leí en algún lugar hace algunos días, entre las masas de gente ingente, entre la multitud atiborrada que crepita en la bulliciosa París del siglo XIX de nuestro poeta. No los entretengo más y comparto con ustedes entonces, como prometido, los versos que dicen así. La calle, ensordeciéndome, en torno de mí rugía, alta, esbelta, enlutada, dolor majestuoso. Pasó una mujer, con mano fastuosa, levantando y meciendo el borde de su falda. Ágil y noble, con su pierna de estatua, mientras yo bebía, crispado como un extravagante, la dulzura que fascina y el placer que mata. Un rayo, y luego la noche. Belleza fugitiva, cuyo mirar súbitamente me hizo renacer. Es que ya no he de verte sino en la eternidad. En la eternidad, allá, tan lejos de aquí, muy tarde, quizás nunca. Ignoro a dónde huyes y tú no sabes a dónde voy. Tú a quien yo hubiese amado, tú que también lo sabías. ¿Por qué les traigo esta pieza de Baudelaire hoy? ¿Qué tiene que ver ella con el sentido que nos convoca semana tras semana en el marco de lo judío? Estos versos hablan del amor posible y también del amor imposible, del amor que Walter Benjamin, analizando justamente este poema, llama con su acostumbrada genialidad, no amor a primera vista, sino amor a última vista. Amor a última vista es aquel que se escurre de nuestras manos, es aquel que nunca, que jamás será consumado. Es el que sucumbirá antes de su propia materialización, pero que sin embargo nos deja consigo una huella, huella en la que se inscriben nuestros sueños, huella no de su ausencia, sino de su presencia, que nos sostiene, que nos sustenta, en el anhelo siempre presente de poder volver a amar. De Baudelaire pasemos a nuestros sabios. De la Francia del siglo XIX a la antigua y mítica tierra de Israel de los primeros siglos del primer milenio. Los rabinos antiguos distinguen en una célebre Mishnah, en un célebre pasaje de la Mishnah en el Tratado de Avot, dos tipos de amor. Por un lado, lo que ellos llaman en hebreo Ahavá Atluyá Badavar, es decir, un amor que está sujeto, supeditado a su objeto, o mejor dicho, a la presencia de aquel objeto, de aquello o de aquel que suscita en nosotros ese sentimiento. Por el otro lado, existiría otro tipo de amor, que nuestros sabios llaman Ahavá Sheinat Luyá Badavar, es decir, aquel que no se encuentra supeditado, a diferencia del anterior, a la presencia de su objeto. Se trata de un amor
que precede y trasciende aquel objeto. A diferencia del primero, de aquel que los psicoanalistas entre nosotros no llamarían amor, sino quizás deseo, un deseo que se apaga con su propia consumación, el segundo, descrito por nuestros sabios, es un amor que perdura, es un amor que persiste. Persiste justamente en aquella huella, y quiero volver sobre este concepto, en la huella que deja la ausencia o la presencia del objeto. Huella que se inscribe en la hondura de nuestro ser. Durante este Shabbat que nos convoca, el que atraviesa la festividad de Pesaj, existe la costumbre de leer Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Un soneto, una oda de amor, que créanme, nada tiene que ver, nada tiene que envidiarle en su sofisticación literaria ni a un Baudelaire, ni a un Shakespeare, ni a un García Lorca o a cualquier poeta o poetisa que se puedan imaginar. Shir HaShirim, el cantar de los cantares, en sus primeros versículos dice así: Ishakeni min shikot piu, ¿quién habrá de darme de beber los besos de su boca? Clama en nuestro texto, en el canto bíblico, la voz de una mujer turbada por el amor, una mujer cautiva de un enamoramiento atroz. Kitovim dodeja miyain, porque tu amor es aún más agradable que el vino. ¿Qué tienen en común la voz de esta mujer que habla a través del entramado del texto bíblico y el poema de Baudelaire que compartimos hace algunos minutos? Los personajes de ambas composiciones, todos ellos son de alguna manera presa del amor más profundo. Sus voces son anónimas, anónimas como el rostro de aquella mujer que se pierde entre las multitudes, entre la muchedumbre que se amontona en cualquiera de nuestras ciudades. Ambas obras describen, o mejor dicho, giran en torno de una misma pulsión, una pulsión que no se detiene en ninguna forma de deseo, sino que lo trasciende, que lo desborda. Estos poemas, tanto el bíblico, tanto el antiguo como el moderno, ambos están informados por una misma emoción. Se trata de una emoción que excede cualquier diferencia histórica, que precede a cualquier cronología y que por eso mismo derrota el paso mismo del tiempo. Se trata de una emoción que se inscribe en lo más hondo de nuestra humanidad, en lo más universalmente humano. Se trata de aquella pulsión, de aquel impulso que nos llama, que nos lleva a amar. No estoy hablando de una capacidad volitiva que se inserta en el orden de nuestra propia voluntad y por ende de nuestra propia elección. Estoy hablando de una necesidad. O en otras palabras, como diría Manuel Levinas, estoy hablando de un amor que parte no de la voluptuosidad del deseo, sino más bien de la voz, del llamado, del mandato, del llamado de una obligación que me precede y que se encarna, que se ve representada en el rostro de un otro. No me refiero a un otro como aquella que me rodean. No estoy hablando de tus seres queridos, de aquellos que te son próximos y ya cercanos al corazón. Estamos hablando, y este es precisamente, creo yo, el objeto de nuestros poemas, de la capacidad, de la necesidad inexorable de amar incluso a aquella que se pierde entre el gentío de nuestras urbes, de nuestras ciudades, a quien clama a ti desde su menesterosidad siempre
anónima. Estoy hablando de aquel tipo de amor al que se refieren nuestros sabios, cuando acuñan la expresión de la que hablamos hace algunos instantes, Ahava Sheinat Tluya Badavar. Estoy hablando de aquel amor que no está sujeto a la presencia de su objeto porque justamente se inscribe en un orden que excede a aquel objeto. Y ese orden es precisamente el de la compasión, el de la conmiseración por el sufrimiento del otro. Es ese amor el que nace en la consustanciación con el dolor, con el sufrimiento ajeno, aquel que podemos traducir en última instancia como libertad. Libertad que transitamos y que celebramos en estos días. Libertad que conmemoramos en Pesaj y que, entendida en términos religiosos, permítanme traducir como redención. Redención con mayúscula. En un mundo en el que la pandemia ha acentuado y continúa acentuando los males que la precedieron, males que se insertan en una lista, en una nómina que todos conocemos, que todas conocemos. El de la pobreza, el del hambre, el de la violencia, que ahora obligó a confinar en el silencio más íntimo, el del hogar a la víctima con su agresor. El de las brechas insalvables en el acceso a los servicios básicos, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud. En este mundo quebrado y fracturado, en este mundo quebrado a causa de nuestra propia desidia, nosotros siempre, desde el llamado profético de nuestra tradición, seguiremos clamando, seguiremos encarnando la voz inclaudicable del poeta, aquella que nos dice que nunca, que jamás dejaremos de amar, jamás dejaremos de sufrir por el otro. Nunca dejaremos de albergar la compasión, porque en ella se instaura el orden último de nuestra propia libertad. El orden mesiánico de la redención, redención que quiero pensar, siempre llegará. Llegará por la labor de nuestras propias manos, manos que se dan al igual que nuestro corazón, que se dona a un otro. Shabbat shalom.